Bueno, muy buenos días a todos y a todas esta mañana. Gracias por acompañarnos en esta audiencia de rendición de cuentas de la Facultad de Medicina, vigencia 2023-2026. Durante estos 3 años hemos recorrido una gestión que tiene muchos resultados, pero que sobre todo responde a una idea de facultad, una institución que forma talento humano, produce conocimiento, se relaciona con la sociedad, cuida a su comunidad y se prepara para el futuro. Damos oficialmente comienzo a esta audiencia. La metodología será la siguiente. Durante esta sesión presentaremos piezas audiovisuales que contendrán un resumen de los principales resultados por diferentes ejes de trabajo durante los últimos 3 años. En el intervalo de cada video, el decano o integrantes del equipo administrativo responderán preguntas, algunas de ellas recibidas previamente a través del formulario dispuesto para la recepción de las mismas desde principios del mes de agosto y otras diseñadas para profundizar en aspectos del informe. En todos los casos, nuevas preguntas serán recibidas a través del código QR que ven en el espaldar de las sillas aquí en el auditorio y se intentarán responder durante el transcurso de la audiencia. Las personas que siguen la transmisión en vivo por Zoom podrán hacer llegar sus preguntas igualmente a través del formulario dispuesto en el chat de la sala. Esta audiencia quedará alojada para su revisión posterior en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina, Teleeducación, Medicina UDA, y asimismo le recordamos que el informe detallado ya está disponible para su revisión en el portal web uda.edu.co/medicina resultados de gestión. En este momento y durante el resto del mes, pueden acercarse a la exposición de pósteres con el informe detallado de la gestión actualmente dispuesto en el hall de la facultad. Dicho esto, y antes de entrar en la rendición de cuentas como tal, vamos a ver una pieza audiovisual introductoria de esta jornada. Toda institución tiene una historia, pero también tiene la responsabilidad de construir la que está por venir. Hace 3 años emprendimos ese camino con una convicción compartida: fortalecer una facultad de medicina más humana, más innovadora, más integrada y preparada para responder a los desafíos de nuestro tiempo. No se trataba únicamente de ejecutar un plan de acción, se trataba de construir una visión compartida sobre la facultad que queremos dejar a las próximas generaciones, porque creemos que una facultad se transforma cuando fortalece a las personas que la hacen posible, cuando forma mejores profesionales, cuando impulsa el conocimiento, cuando estrecha sus vínculos con la sociedad, cuando acompaña el crecimiento de sus profesores y cuando evoluciona para responder con mayor agilidad y sentido a los retos de un mundo en constante cambio. Durante estos 3 años, trabajamos para hacer realidad esa visión. Fortalecimos nuestros procesos formativos con una mirada profundamente humanista e innovadora. Impulsamos una investigación cada vez más articulada con las necesidades de la sociedad. Ampliamos los relacionamientos con comunidades, instituciones y aliados estratégicos. Promovimos el desarrollo profesional como uno de los pilares de nuestra excelencia académica. Y emprendimos una transformación académico-administrativa que prepara a nuestra facultad para el futuro. Cada uno de estos avances tiene algo en común. Nació del compromiso de estudiantes, docentes, empleados, egresados y aliados que decidieron construir juntos una mejor facultad, porque las transformaciones más importantes no pertenecen a una administración, pertenecen a una comunidad. Hoy queremos compartir con ustedes el camino recorrido, no como un punto de llegada, sino como un nuevo capítulo en la historia de una facultad que desde hace más de 154 años sigue transformándose para servir mejor a la sociedad. Te damos la bienvenida a la rendición de cuentas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, vigencia 2023-2026. Muy bien, es el momento de preguntarle entonces al decano Pablo Patiño, ¿cuál diría que fue la principal transformación que buscó impulsar su gestión, decano? Muy buenos días para todos, para todas en esta mañana. Carlos, voy a romper el protocolo un momento. Quiero que nos pongamos de pie
un minuto, hacer en memoria de las víctimas del sismo de la semana pasada. Creo que es importante que mantengamos presente lo que ha sufrido este país y que esto no se resuelve solamente con una intervención, por supuesto solidaria, como lo que ha ocurrido, sino que esto requiere un proyecto de largo alcance y que invito a que todos de alguna manera participemos. Así que por el momento, en memoria de todas las víctimas, quiero que hagamos ese minuto de silencio. Muchas gracias. Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, pues yo creo que está planteada desde el video introductorio. L- Uno, pues cuando llega a una posición como estas y después de una conversación amplia, discusiones con diferentes personas, grupos, instituciones, siempre se plantea, bueno, ¿qué quisiera uno lograr como parte de una administración en una facultad como la nuestra? Y por supuesto que hay muchas eh, iniciativas, proyectos que uno quisiera desarrollar. Pero después de 3 años, reflexionaba precisamente en estos días qué ha sido lo fundamental. Y creo que es generar las condiciones para mantener una facultad dinámica, activa y con capacidad de transformarse. Creo que ese es el elemento central. O sea, que no es lograr proyectos como los que hemos desarrollado, que yo, pues por supuesto que estamos, o por lo menos yo, muy satisfecho ya con los logros específicos en cada uno de los proyectos del plan de acción, pero adicionalmente otras iniciativas que han surgido a lo largo de este proceso. Uno las puede enumerar y quedar muy satisfecho con los logros, pero creo que no es suficiente. Yo creo que como lo vemos y lo sentimos en este trasegar y particularmente después de lo que fue todo el proceso de la pandemia, considero que una universidad, una unidad académica dentro de cualquier universidad, tiene que estar preparada para esas transformaciones. Y siento que hemos avanzado en eso, en generar condiciones para que cualquier tipo de evento que se presente, sobreviniente, por ejemplo, lo que acabamos de sufrir, pero también desde el ámbito académico, de las necesidades que se plantean en la formación de talento humano en salud, las necesidades de adecuar ese talento humano a las condiciones del sistema de salud, pero también de participar de una transformación del mismo sistema de salud. Creo que la facultad tiene las condiciones para hacerlo. Y son y no depende solo de un equipo administrativo. Creo que el mensaje es eso, es que todos, desde sus diferentes posibilidades, podemos participar activamente en dar respuesta a las necesidades de la sociedad, de este país, de esta ciudad, de esta región. Así que creo que es eso, es generar una plataforma o la facultad como una plataforma para ayudar a mejorar las condiciones de la sociedad mediante transformaciones que se requieren por parte de esos actores sociales.
Muchas gracias, decano. Justamente usted menciona el plan de acción y uno de sus enfoques cuando planteó este proyecto fue la formación y la cultura de la calidad. Los resultados muestran admisiones, graduaciones, nueva oferta académica y procesos de armonización y aseguramiento de la calidad. Veamos entonces una pieza audiovisual al respecto. Formar profesionales de la salud es una de las responsabilidades más importantes de nuestra facultad. Cada estudiante que ingresa representa una historia, un proyecto de vida y una oportunidad para transformar su entorno. Y cada persona que egresa representa para la sociedad la posibilidad de contar con profesionales capaces de cuidar, investigar, enseñar y aportar a la salud de nuestras comunidades. Durante estos 3 años, nuestra facultad recibió a miles de estudiantes en sus programas de pregrado y posgrado. 1.863 estudiantes admitidos a programas de pregrado entre los años 2023 y 2026. 700 estudiantes admitidos a especializaciones, subespecializaciones, maestrías y doctorado en el mismo periodo. Pero la formación encuentra su verdadero sentido cuando se convierte en servicio. Durante este trienio, nuestra facultad entregó a la sociedad 898 nuevos profesionales, tecnólogos y técnicos, 584 nuevos especialistas, magísteres y doctores, lo que equivale a 1.482 nuevos graduados al servicio de la sociedad. Formar para el futuro también significa preguntarnos qué necesita el país y qué necesitan nuestros territorios. Por eso trabajamos en ampliar las posibilidades de formación y en construir nuevas respuestas académicas para las necesidades de salud de las regiones. Estos son los avances. Obtuvimos el registro calificado para Oriente y Urabá junto al Instituto de Educación Física y Deporte de la Universidad del programa de fisioterapia. El documento maestro del pregrado en terapia ocupacional se encuentra en etapa final. La ampliación del programa de medicina en Urabá se encuentra en construcción. Tenemos 4 nuevos posgrados con documentos maestros finalizados pendientes de radicación. La maestría en puericultura, la especialización en genética, la especialización en geriatría y la especialización en inmunología. Y tenemos 3 nuevos posgrados en consolidación, la especialización en medicina familiar, la especialización en instrumentación quirúrgica cardiovascular y la especialización en neuropsiquiatría. También revisamos la manera en que enseñamos. Culminamos el proceso de la armonización curricular que busca conectar los distintos procesos formativos y poner en el centro a las personas, sus aprendizajes y las realidades que deberán enfrentar como profesionales. Definimos perfiles de egreso y resultados de aprendizaje para nuestros programas. Fortalecimos los espacios de reflexión curricular y promovimos nuevas articulaciones entre áreas del conocimiento. Trabajamos en la armonización curricular de 3 pregrados y 17 posgrados con perfil de egreso y resultados de aprendizaje definidos. Establecimos troncos comunes con los cursos Biología de la Célula y Salud y Sociedad en el primer semestre de pregrado y en Bioética, Administración en Salud y Pedagogía para especialidades médico-quirúrgicas. Realizamos 2 encuentros de tutores ABP. Además, llevamos a cabo las jornadas de reflexión. Avanzamos en la definición y validación de las 11 capacidades formativas para la facultad, un avance con miras a la acreditación de la facultad como unidad académica. La excelencia académica no se construye únicamente desde el conocimiento científico, también se construye formando profesionales capaces de comprender al otro, de reconocer sus contextos y de ejercer la medicina con sensibilidad y responsabilidad. Por eso fortalecimos espacios de formación humanista, ética y bioética, llevando estas conversaciones más allá del aula. Realizamos 25 sesiones de la Cátedra Héctor Abad Gómez junto a la Corporación Héctor Abad Gómez y la Facultad Nacional de Salud Pública. Desarrollamos la Cátedra Humanismo y Civilidad con programación permanente cada 15 días junto a la Corporación Otra Parte. Realizamos ciclos de bioética práctica en escena. Desarrollamos 2 encuentros de medicina humanista con la Academia de Medicina de Medellín. Y todo este esfuerzo estuvo acompañado por una convicción. La calidad no es un reconocimiento que se recibe, es una cultura que se construye y se renueva permanentemente. Por eso, esto fue lo que hicimos. 7 programas fueron autoevaluados. 3 programas recibieron reacreditación en calidad. 8 programas recibieron renovación del registro calificado. En estos 3 años formamos, graduamos, transformamos nuestros currículos,
ampliamos nuestras posibilidades y fortalecimos una cultura de calidad que nos prepara para los desafíos que vienen, porque formar en salud es, en esencia, una manera de servir. Muy bien, más allá de las cifras de estudiantes admitidos y graduados, decano, ¿qué significa para usted que durante este trienio 1.482 profesionales, especialistas, magísteres y doctores hayan salido de la facultad hacia la sociedad? ¿Qué responsabilidad implica entregar ese talento humano al país? Sí, como lo decía hace un momento, la formación de talento humano es fundamental para nuestra sociedad. Eh, la idea, y lo hemos insistido incluso ahora con los nuevos estudiantes que ingresan, tenemos una responsabilidad social, o sea, más allá del de lo que es aumento de cobertura, de cubrir finalmente las necesidades desde el punto de vista educativo de una gran parte de la población. Lo fundamental es poder dar respuesta a las necesidades de esta sociedad. Por supuesto, en los centros urbanos, pero cada vez más tenemos que insistir en dar eh, la posibilidad a que nuestros profesionales vayan a todas las regiones del país. Y eso creo que tenemos la posibilidad, el potencial de lograrlo. Tenemos que la gran mayoría de estudiantes de pregrado son de diferentes regiones de Antioquia, de Colombia, pues además porcentaje importante del área metropolitana. Entonces, creo que lo fundamental finalmente es impactar la sociedad, o sea, insistir en que tenemos que trabajar en el impacto de mediano, largo plazo a partir de nuestros profesionales. Entonces, por supuesto, desde el pregrado, con los médicos, con los instrumentadores quirúrgicos, con los tecnólogos en atención prehospitalaria, pero hoy hay una necesidad enorme de especialistas en todo el territorio colombiano. Tenemos que seguir haciendo ese énfasis para que los especialistas de esta facultad tengan la posibilidad de dar respuestas a necesidades, como hoy incluso se plantea a partir de este evento que tuvimos. Decano, y la facultad avanzó en nueva oferta para Oriente y Urabá, incluido fisioterapia, en la ampliación de medicina en Urabá y otras cosas que vimos en la pieza audiovisual. ¿Qué hay detrás de esta decisión de llevar formación a los territorios? Es precisamente eso. Yo lo he insistido mucho en las discusiones que se han planteado en los diferentes escenarios, que eso ha tomado tiempo, por supuesto. Hoy todavía no tenemos una decisión, si se quiere, concreta frente a la ampliación del lugar de desarrollo del programa de medicina por diferentes factores. Pero insisto en esto, es un tema de responsabilidad social y en este caso con los territorios, particularmente con la región de Urabá, por las condiciones sociales, socioeconómicas hoy, de transformación del sector productivo, hace necesario dar respuesta a un territorio cada vez más complejo, cada vez de mayor urbanización, crecimiento demográfico enorme, pero sobre todo una transformación productiva. Y eso implica que podemos llegar y dar respuesta a esas necesidades a partir de un enfoque fundamentalmente atención primaria en salud, enfoque territorial y dando respuesta a esa transformación de ese territorio. Entendemos que hay un lineamiento, orientación institucional para hacer desarrollo de programas en regiones, o eso es una cosa que no ocurre aquí. No, no, no. Esto es un proyecto de universidad que surge ya hace 3 años, básicamente, en la administración anterior, incluso, pues, tanto del gobierno departamental como de la rectoría se planteó la posibilidad de llevar el programa de medicina. Pero lo fuimos desarrollando y finalmente encontramos que era una convergencia con la universidad fundamental para esto. Y se crea la idea del programa de ciencias de la vida en Urabá. Y eso es lo que ha hecho que sea, digamos, el tránsito sea un poco más complejo, más difícil, porque no depende solo de esta facultad, no depende solo que llevemos el programa de medicina, sino que realmente pensemos a futuro
en una unidad académica distinta en Urabá. Creo que ese, para mí, lo digo abiertamente, es el futuro de la universidad, descentralizar su formación a partir de unidades académicas en los territorios. O sea, que ese germen que se ha creado con regionalización, con los diferentes campus, a futuro se convierta en la posibilidad de constituir una universidad de verdad de Antioquia. Creo que pues, si se quieren, ese sería el sueño que uno vería para esta universidad a futuro. Muy bien, muchas gracias, decano. La calidad académica suele asociarse con acreditaciones y registros, pero en la facultad se habla y hemos hablado de una cultura de la calidad. ¿Cómo se relaciona esto con la formación y cómo lo hicimos realmente? Para esta pregunta quiero cederle un momentico el micrófono a la profesora Lady Joana Hernández, que nos ha acompañado en el proceso de calidad de nuestra facultad. Adelante, profesora, si nos ayuda con esa respuesta. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Buenos días, decano, Carlos. Muchas gracias por este espacio. Para poder abordar el asunto de la calidad debemos partir de lo que nos dice la norma, que en realidad constituye la calidad en el contexto de todo lo que tiene que ver con la educación. Entonces, si nos vamos a la 1330, define la calidad como ese conjunto de atributos que son dinámicos, articulados, que están interrelacionados, que construye la comunidad académica de una institución para que se convierta en referentes ante las demandas sociales, culturales e incluso ambientales, y de esta manera poder hacer valoraciones internas y externas que transformen toda su labor en sus ejes misionales, todo lo que tiene que ver con la docencia, la investigación y la extensión. Para poder asegurar la calidad en los programas y las instituciones, contamos con el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, que en realidad son todas esas políticas y lineamientos que permiten a las instituciones y a diferentes instancias trabajar en equipo para promover que los programas, las instituciones y bajo este nuevo modelo las unidades académicas puedan llevar a cabo procesos relacionados con la autoevaluación, la autorregulación y el mejoramiento continuo. Entonces es así como pues en todo lo que tiene que ver lo que se ha hecho en la Oficina de Calidad Académica, en articulación obviamente muy importante con los coordinadores de los programas, el apoyo de la jefatura de posgrados, de la jefatura de educación médica y obviamente de los jefes de departamento y sección, ha permitido que pues los integrantes del equipo de la oficina de calidad, que son profesionales con mucha experiencia, puedan acompañar a los programas en todo lo que tiene que ver con sus procesos de renovación del registro calificado, autoevaluación para la acreditación y mejoramiento continuo. Y aquí es muy importante decir que no se trata solamente de cumplir pues, los requisitos que obviamente la norma nos impone, sino que en este proceso los programas pueden hacer una reflexión y en muchos casos, como lo vieron ustedes en la rendición de cuentas, se pudo llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la declaración del perfil de egreso y los resultados de aprendizaje, que fue una contribución muy importante a su mejoramiento y que a su vez les permitió de alguna manera hacer una reflexión sobre su plan de estudios y escenarios de práctica. Todavía queda mucho trabajo por hacer. La perspectiva es que estos procesos de calidad académica sean procesos que se vuelvan naturales para nosotros, no una cosa que tenemos que hacer para cumplir porque ya se nos viene el fin pues como de la renovación, sino que el hacer las cosas a través de la gestión por procesos como se propone en la facultad y todo lo que tiene que ver con la propuesta de adecuación académico-administrativa va a brindar ese andamiaje que nos permita avanzar en todas estas tareas que tenemos pendientes. Muchas gracias, profesora Joana, por esa intervención, por explicarnos un poco el proceso de calidad. En el informe también se plantea que ya culminó el proceso de armonización curricular, que fue, entre otras cosas, decano, uno de los grandes proyectos del plan de acción. ¿Qué profundizar al respecto? ¿Cómo podemos entender brevemente esto en qué consistió y cuál es su importancia?
quiero invitar a la profesora Olga Francisca Salazar, nuestra vicedecana, que fue quien lideró este proyecto, a que nos cuente un poco sobre esto. Gracias, Carlos. Buenos días para todas y para todos. Sí, para complementar algo de lo que ya ustedes escucharon ahí en la pieza, en el video, el proceso de armonización curricular incluyó 3 fases, o de armonización del macro contexto, el macro currículo, llevarlo luego al mesocurrículo y luego al microcurrículo. Cuando hablamos del macrocurrículo, estamos hablando de lo relacionado con aspectos generales de la educación médica que tienen que ver con referentes internacionales y nacionales. Entonces tuvimos en cuenta esos referentes para llevarlos a nuestro currículo y ya articulado con lo relacionado con lo institucional. Ese es el mesocurrículo. Y llevarlo luego al microcurrículo, que es nuestro currículo propio, reuniendo todos los elementos que ya se tenían trabajados. Nosotros llegamos a retomar lo que ya se tenía trabajado en la armonización curricular que empezó en la facultad en 2018. Reunimos muchos de esos elementos y los llevamos para articularlos con nuevos lineamientos institucionales y nacionales, y hoy podemos hablar de esa, digamos, de la presencia de esos elementos en los 3 programas de pregrado y, como ustedes vieron, también en los nuevos programas, y se ha llevado a la renovación de registros calificados y reacreditaciones o acreditaciones de los programas de posgrado. En este momento ya se llevó, en diciembre se presentó la reacreditación del programa de instrumentación quirúrgica con esos nuevos elementos. Se llevó también a cabo ya pues está en fase de vicerrectoría de docencia la revisión de la aprobación de la renovación del registro calificado de la tecnología en atención prehospitalaria, y ya pasamos el primer debate del programa de medicina con la modificación a 12 semestres de duración. Esto ya había sido aprobado por el Consejo Académico en diciembre de 2022, y lo que hicimos fue retomar, articular todos esos elementos que les decía, institucionales y propios de la facultad, para que tengamos un nuevo programa de medicina que posiblemente será el que se lleve al Urabá, este programa con 12 semestres de duración. Muchísimas gracias, vicedecano. Formar con calidad, como hemos dicho, también implica formar una comunidad capaz de dialogar con otros contextos. Veamos ahora cómo la facultad amplió sus relaciones nacionales e internacionales. Durante estos 3 años fortalecimos nuestras conexiones para ampliar las oportunidades de nuestra comunidad y enriquecer las experiencias de formación, investigación y extensión. En este trienio, 200 estudiantes de pregrado y posgrado participaron en intercambios internacionales, 83 estudiantes llegaron a nuestra facultad y 117 vivieron experiencias académicas en otros países. Nuestra conexión con otras instituciones del país también creció. 237 estudiantes de pregrado y posgrado participaron en intercambios nacionales entre quienes llegaron a nuestra facultad y quienes realizaron experiencias en otras universidades. 168 docentes participaron en intercambios internacionales, llevando el conocimiento de la facultad a otros escenarios y trayendo nuevas experiencias, perspectivas y aprendizajes. En el ámbito nacional, fueron 195 docentes quienes participaron en experiencias de movilidad. Estas experiencias son posibles gracias a relaciones construidas y sostenidas en el tiempo. Hoy contamos con 185 convenios, 117 internacionales y 68 nacionales, una red que conecta a nuestra facultad con instituciones de diferentes regiones del país y del mundo. Pero relacionarnos también significa abrir nuevas puertas. Durante este periodo se concretaron y perfeccionaron 14 nuevos convenios, 9 internacionales y 5 nacionales, ampliando las posibilidades de cooperación académica y científica de nuestra comunidad. El relacionamiento significa encontrarnos con otras realidades, comprender otras culturas y aprender de otras maneras de entender la salud. Por eso, desarrollamos cursos de verano con universidades internacionales, abordando temas como el sistema de salud colombiano, la ruralidad, la salud comunitaria y la salud planetaria. Y entendimos que la internacionalización también puede ocurrir aquí. Por eso, avanzamos en una estrategia de internacionalización del currículo y en casa, para que estas experiencias puedan llegar a más estudiantes y hagan parte de su formación, incluso sin salir del país.
Construimos un marco orientador en ciudadanía intercultural y global para la formación en salud, diseñamos lineamientos para la movilidad y pusimos en marcha nuevas experiencias académicas. Nuestra relación con el entorno también se fortalece en los escenarios donde nuestros estudiantes aprenden haciendo. En estos 3 años, consolidamos la gestión de las relaciones docencia-servicio, fortaleciendo los vínculos con las instituciones que hacen posible la formación práctica de nuestros estudiantes. 2023 a 2026 fue un periodo para ampliar nuestra presencia, nuestras alianzas y nuestras posibilidades de encuentro. Conectamos nuestra facultad con instituciones del país y del mundo y conectamos la formación con realidades diversas que nos ayudan a comprender mejor los desafíos de la salud y de la sociedad. Seguimos construyendo una facultad abierta al país y al mundo. Muy bien, en el video que acabamos de ver se muestra una facultad conectada, 185 convenios, movilidad de estudiantes y docentes y nuevas experiencias académicas. Decano, parte de las preguntas que estamos haciendo a lo largo de este guión llegaron a través del formulario, algunas de ellas. Entonces voy a hacer una de ellas. ¿Qué quiere decir realmente que una facultad esté conectada con el país y el mundo? ¿Cómo se tradujo esa red de convenios en oportunidades concretas para nuestros estudiantes y profesores? Y una última, ahí para juntar la misma respuesta, ¿qué decir del AMA, nuestro hospital universitario? Sí, yo creo que es claro, no voy a decir que esto se inventó ahora, pues el tema del relacionamiento de la facultad, tanto nacional como internacional. Yo creo que históricamente la facultad ha sido un referente en esas relaciones. Se ha mantenido gracias a sus profesores, a sus grupos de investigación, a sus clínicos, una relación estrecha con el mundo académico, tanto nacional como internacional. Pero lo que uno pudiera plantear acá es que se ha insistido en formalizar, en darle método a ese relacionamiento, por un lado, pero también a que los estudiantes entiendan las posibilidades que ofrece ser parte de una comunidad global. Entonces, lo primero es eso, es que esta facultad le apuesta, le seguirá apostando, promoverá que profesores, estudiantes eh, participen de actividades en el ámbito nacional e internacional, pero al mismo tiempo lograr que tengamos visitantes de otras instituciones, tanto del país como de fuera de él. Entonces, en ese sentido es clave este proceso de relacionamiento e internacionalización. Creo que se puede seguir fortaleciendo, tenemos convenios muy interesantes, por ejemplo, la doble titulación con la Universidad de Groningen, que se hizo a través de la Corporación Ciencias Básicas Biomédicas y que la facultad la acoge de una manera importante para doble titulación de doctorado, pero también relación con la Universidad de la Florida, con la Universidad de Chile, con la Universidad de Sao Paulo, que nos permiten tener esos encuentros bidireccionales. O sea, por supuesto, promover nuestra salida, pero también aprender de esos procesos. Y específicamente con el AMA, creo que ese es un tema central, no solo acá en el relacionamiento, sino finalmente en algo que yo creo que es algo que tenemos que entrar a atender de manera fundamental, es cómo la universidad y específicamente la facultad se convierte en un actor central dentro del hospital. Creo que, y eso se ha hablado con el nuevo director, con el rector Luqueji, de que la universidad tiene que asumir el control académico del hospital Alma Mater y convertirlo de verdad, o sea, no solo desde el discurso en el hospital universitario, sino desde la práctica, que se convierta de verdad en un sitio de formación académica, pero también de transformación social, del impacto social, insisto, que debemos tener a partir de la formación de talento humano, pero en este caso más allá de cómo ayudar a transformar finalmente las necesidades o dar respuesta a esas necesidades en atención en salud por parte de todo
el conglomerado que sería facultad, universidad, hospital, alma mater. Muchas gracias, decano. En la pieza audiovisual vimos el concepto de internacionalización en casa. ¿De qué se trata eso de internacionalizar la facultad y eso que no dependa únicamente de que un estudiante tenga la posibilidad de viajar? Profesora María Cristina Navas, quien nos ha acompañado en las relaciones internacionales las últimas semanas, en la licencia de maternidad de Mariana, que en este momento está viviendo su vida de madre. Profesora María Cristina, por favor, nos ayuda con esa respuesta. Bueno, muy buenos días a todos. Primero mencionar que todos estos logros y toda esta gestión de relaciones internacionales de 2023-26 corresponde al trabajo de la profesora Joana Rollave inicialmente y luego a la coordinadora Flor Mariana Pérez. Y muy importante, la profesora Marcela Garcés, quien ha liderado entonces el acercamiento de ciudadanía global. Es muy importante que tengamos en cuenta que más allá, como lo hemos mencionado, que es obviamente súper valioso, que los estudiantes de pregrado y posgrado y los profesores también podamos hacer entonces el intercambio en otras universidades, en otros países, también es la formación de los estudiantes en este siglo en que tienen que estar inmersos en ese proceso de globalización, porque ya no va a ser solamente el contexto de salud, ya no va a ser solamente local, sino que va a ser interdependiente de lo que pasa a nivel global por las transiciones epidemiológicas, por las urgencias sanitarias, las crisis sanitarias globales, como fue obviamente lo que vivimos durante la pandemia y actualmente en la emergencia climática. Entonces, es necesario que nuestros estudiantes puedan formarse, los de pregrado y posgrado, en comprender esos determinantes sociales, culturales, políticos y globales, hacer una lectura crítica de esos determinantes y comprender esa diversidad cultural y la relación que hay entre el profesional de salud, la persona y la comunidad. Entonces, ¿qué es esto de la internalización en casa? Que es todo el documento y toda la propuesta por la escribió la profesora Marcela Garcés. Y es que precisamente podamos utilizar una serie de estrategias en que los estudiantes, como parte de su formación en Medellín, tengan ya inmerso esos elementos, por ejemplo, la implementación, obviamente, del aprendizaje de idiomas, las capacidades de ciudadanía global, las estrategias innovadoras de esta internacionalización, el semillero de ciudadanía intercultural y global de estudios de pregrado y, muy importante, también en posgrado, la ciudadanía intercultural para estos estudiantes a través de los cursos en línea gratuitos ambientes que se llama Massive Open Online Course. Esas son algunas de las estrategias que la facultad ha estado implementando. Tal vez ustedes también han recibido, tanto profesores como estudiantes, han recibido invitaciones entonces a las cátedras de salud global que nos va a dar elementos y que nos da todas las oportunidades para que podamos precisamente integrarnos a esta comunidad global de salud y para darle también una mejor atención a nuestros pacientes. Muchas gracias, profesora. Y una facultad conectada no solo recibe y comparte conocimiento, también tiene la responsabilidad de producirlo. Pasamos ahora a uno de los grandes pilares de esta gestión, la investigación. Durante estos 3 años, nuestra facultad fortaleció su capacidad para producir conocimiento, formar investigadores y llevar a la investigación más cerca de las necesidades de la sociedad. Hoy contamos con 41 grupos de investigación activos que desarrollan conocimiento en múltiples áreas de la salud y contribuyen al fortalecimiento de la ciencia. La investigación también se construye cuando una pregunta se convierte en un proyecto. Durante el periodo, se formularon 517 proyectos y 430 docentes solicitaron aval para realizarlos. De ellos, 108 proyectos fueron aprobados, abriendo nuevas posibilidades para la generación de conocimiento y la investigación en salud. A través del Instituto de Investigaciones Médicas, se gestionaron proyectos que movilizaron recursos y capacidades para hacer posible la investigación. En este trienio, fortalecimos las oportunidades de fomento a la investigación. Estas son algunas cifras: 165 jóvenes investigadores, 42 semilleros de investigación activos, 4 nuevos semilleros creados y 339 estudiantes matriculados en cursos flexibles de investigación. Además, abrimos nuevos espacios para fortalecer capacidades en inteligencia artificial, publicación científica e investigación translacional.
175 estudiantes de semilleros fueron formados en inteligencia artificial y publicación científica, y 40 estudiantes de pregrado participaron en 2 cohortes de formación con Boston Scientific. El conocimiento también crece cuando se comparte, se discute y se pone en diálogo con otros. Durante el trienio realizamos 3 versiones de las jornadas de investigación en alianza con instituciones de salud que reunieron más de 1000 proyectos de pregrado y posgrado, y acompañamos a nuestros residentes en el desarrollo de competencias para comunicar sus resultados y convertir sus preguntas de investigación en conocimiento. 270 residentes estuvieron inscritos en cursos de escritura científica y fueron entregadas 35 distinciones por trabajos de investigación. En este periodo también se registraron 47 artículos publicados y 576 artículos sometidos a publicación por parte de residentes. A través de la Unidad de Evidencia y Deliberación para la Toma de Decisiones, fortalecimos la capacidad de producir y sintetizar evidencia para distintos actores e instituciones. Entre los principales logros se encuentra la conformación del Hub Regional de Política Informada por Evidencia, la participación en la Agencia Global de Investigación en Transferencia de Conocimiento de la OMS y el desarrollo de productos de evidencia para organizaciones internacionales y de salud pública. Formulamos un programa integral de investigación translacional para Urabá, construido con la participación de 5 municipios y 17 grupos de investigación. También desarrollamos 2 convocatorias de investigación translacional que financiaron 10 proyectos conjuntos por un valor de 1.700 millones de pesos y fortalecimos la formación de docentes y estudiantes en este campo. Fortalecer la investigación también significó construir las condiciones para su futuro. Durante el trienio creamos una política de investigación, desarrollo e innovación para la facultad, construida y validada con participación de actores internos y externos. En estos 3 años fortalecimos grupos, proyectos, semilleros y capacidades, pero sobre todo avanzamos hacia una investigación más articulada con las necesidades del territorio, con la formación y con las decisiones que impactan la salud. Las cifras muestran capacidad, pero ¿cuál fue el cambio estratégico que buscó esta gestión en la investigación en la Facultad de Cano? 41 grupos, 108 proyectos aprobados, más de 31.700 millones movilizados y nuevos espacios para formar investigadores. ¿Qué nos dice esto? Sí, Carlos. Uno podría plantear que si no se hace algo intencional, la facultad en particular, pero la universidad en general, por inercia podría seguir desarrollando muchas de estas actividades de investigación-desarrollo. Pero desafortunadamente las condiciones del país le plantean a uno que esto puede no ocurrir. Y se los digo porque esta ha sido una discusión desde hace mucho tiempo. Yo creo que hemos pasado por diferentes, pues, digamos, los que hemos estado en la investigación desde hace mucho tiempo, diferentes momentos de frustración desde los años 90, cuando se veía que el país podría tener un norte diferente en el tema de la ciencia, la tecnología, pero definitivamente no ha arrancado, no arrancó. Yo diría que en los últimos 3 gobiernos no pudo consolidarse lo que se proponía. Las iniciativas incluso que en algunos casos se desarrollaron y que encontraron muchos obstáculos, tanto del mismo Estado, de la sociedad incluso, pero también desde el punto de vista global. Entonces, uno podría decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? La respuesta ha sido tratar de consolidar en la facultad un proyecto que mantenga viva esa capacidad, que a pesar de las dificultades, sobre todo desde el punto de vista financiero y político de Estado, podamos seguir avanzando en ese proceso. Y esto lo plantea el video, es articular de verdad esa producción de conocimiento, la transferencia
tecnológica, la transferencia de conocimiento, los procesos de innovación a las necesidades de la sociedad. Somos una facultad de medicina desde el principio lo insistíamos. Es fundamental que nuestros investigadores, nuestros grupos de investigación, respondan a las necesidades en salud que tiene la sociedad. No implica que haya que tener una agenda precisa, definida y que no nos podamos salir de esos, de un redil que nos permita ser muy exitosos en dar respuesta a problemas particulares. No se trata de ir en contravía también de la autonomía de muchos de los profesores, de los grupos y de la investigación, pero que sí lleguemos a unos acuerdos en ese sentido. Y precisamente lo que plantea el tema de tener una política de ciencia, tecnología e innovación, de manera de que podamos llegar a esos acuerdos, teniendo como modelo fundamental la medicina de traslación o la investigación de traslación, que puede partir desde aspectos muy básicos, fundamentales, pero que también permite llegar a las necesidades no solo de la sociedad, del mismo sector productivo, incluso trabajando con empresas del sector salud o con el mismo Estado en temas de salud pública. Entonces, creo que eso es lo que hemos tratado de consolidar. Y por último, una necesidad, también un deseo, y es cómo lograr que nuestros estudiantes, sobre todo de pregrado, se involucren más activamente en esos procesos investigativos. Siempre ha sido un planteamiento y de que cómo superar esa dificultad que muchas veces nuestros estudiantes que tienen intereses, que hacen parte de semilleros, que crean semilleros incluso, que buscan cómo hacer parte de la investigación de manera formal, apoyarlos en ese sentido. Y creo que esto es lo que hemos tratado de consolidar en todo lo que ha sido este programa del plan de acción de la facultad. Muy bien, usted mencionó al final de su intervención la creación o lo que terminó desarrollando la facultad, que es una política de investigación, desarrollo e innovación. Al respecto, quiero darle la palabra a Sara Valencia, la directora del Instituto de Investigaciones Médicas, para que nos diga, bueno, por qué era necesario una política de investigación para la Facultad de Medicina y cuáles son sus bondades y beneficios. Muy buenos días para todos. En primer lugar, darle las gracias al decano por la invitación de hacer parte de su equipo de trabajo y a todas las personas que se sumaron a este proceso que fue un constructivo, al equipo del instituto, a Laura, a Daniel y a quienes participaron en todas las actividades. En primer lugar, es un reconocimiento de que la Universidad de Antioquia es una gran institución para hacer investigación y que tiene unas capacidades importantísimas al servicio de toda la comunidad académica, pero que además la Facultad de Medicina estaba en mora de aprovechar esas facultades de manera articulada y a través de un ejercicio como una política. En segundo lugar, el mismo Instituto de Investigaciones Médicas tenía como mandato la creación de la política, entonces este proyecto también materializa ese mandato como tal. Y lo que se hizo durante todo este proceso fue reconocer precisamente lo que se hace en investigación, tanto por los grupos, tanto en el proceso formativo del pregrado, e igualmente todas las capacidades asociadas en los semilleros y las comunidades académicas que conforman a esta facultad. La política en sí lo que busca es articular capacidades y, como mencionaba el decano al principio, estar preparado para las transiciones, poder fortalecer a los investigadores en esa carrera de investigación, en generar instrumentos financieros de soporte a los proyectos, de creación de capacidades y de formación para que puedan tener una trayectoria con este cambio generacional también que está viviendo la facultad en este momento. Y un asunto muy importante es tener una direccionalidad. Y cuando hablamos de direccionalidad, es todo ese conocimiento que tiene la Facultad de Medicina, es ponerlo al servicio de esos retos que tiene el territorio, que tiene la sociedad, que tienen las comunidades y los centros asistenciales y poder guiar con instrumentos de financiación, de formación, ese proceso de transferencia de conocimiento. Algo que es muy importante que queremos con la política es articular los ejes misionales de la universidad,
la docencia, la investigación y la extensión. Y está claro cuando se incluye también la innovación. Pero además de eso, en esa articulación es promover la formación en investigación de nuestros estudiantes, que puedan tener rutas y salidas a través de los semilleros o a través de sus proyectos. Y algo que nos dimos cuenta en este ejercicio es que necesitamos incluir activamente los resultados de investigación de nuestros docentes y comunidad académica en el proceso formativo. Cuando hablamos de la gestión del conocimiento, hablamos precisamente de ese uso de esos resultados en la formación. Entonces, esta política nos da precisamente esos elementos y esas bases para un plan de acción que se ejecutará en varios años para poder lograr esa transformación y ese impulso, pero sobre todo es la articulación. La Universidad de Antioquia es un gran nicho para hacer investigación a nivel nacional e internacional y siéntanse orgullosos de hacer parte de este espacio y de todas las posibilidades. Y aquí lo que se está buscando con la política es potenciar todo el ecosistema precisamente que tiene la Universidad de Antioquia. Sara, quédate ahí que tengo otra preguntita y es, el programa de investigación translacional que mencionamos en la pieza audiovisual articula 5 municipios y 17 grupos de investigación. Esto, pues, en Urabá, como ya mencioné, porque este proyecto puede ser un ejemplo del tipo de investigación que la facultad necesita desarrollar en adelante, interdisciplinaria, territorial y orientada a problemas concretos. Si nos ayudas con esa respuesta y el decano puede complementar. Claro que sí. Pues este fue lo que le llamaríamos en ciencia y tecnología un experimento de formulación, de intervención y de translación que buscaba partir de cuáles son las necesidades de salud del territorio. Y lo primero que hicimos, y veo que la profesora Adriana Pavón está acá y el profesor Guillermo Rúa, fue un reconocimiento de cuáles eran esas necesidades de salud, cuáles eran esos principales indicadores y a partir de eso priorizar a partir de las capacidades que tiene la universidad donde había posibilidad de respuesta. Hay demasiadas necesidades en el territorio, pero también identificar en qué somos buenos y dónde hay conocimiento es fundamental para poder llegar y proponer una estrategia o un proceso de investigación, pero también de traslación. Y se hizo un ejercicio de validación con los actores en el campo y eso fue muy importante porque nos reunimos con los alcaldes, con los secretarios de salud, con gerentes de hospitales, con miembros de la comunidad para ver si eso que los datos nos estaban diciendo eran sus dolores y sus necesidades en salud. Y esa validación nos hizo hacer cambios estratégicos. Temas, por ejemplo, como la gestión del trauma en el territorio, es un dolor que los indicadores no nos los estaban manifestando, pero que desde el punto de vista de la prestación del servicio para ellos era desbordante y necesitábamos dar una atención y ahí surgió la necesidad de incluir el programa de APH y el equipo de emergencias también. Entonces, ese proceso de validación y de trabajo con el territorio fue fundamental. Lo otro que hicimos, y creo que es algo que debemos de seguir promoviendo, son unos espacios de encuentro entre los grupos de investigación para reconocer qué resultados tenían y qué capacidades poseían para poder dar solución a esos retos que nos plantaba el territorio. Y fue a partir de eso que se empezaron a formular proyectos tipo que permitían precisamente empezar a buscar financiación. Hubo una ventana de oportunidad muy grande con el OCAD Paz que nos permitió articular ese macroproyecto en una propuesta concreta para esos municipios en temas de salud mental, enfermedades infecciosas, atención del trauma y salud materna perinatal y articularlo a través no de lo que normalmente hablamos en ciencia y tecnología, que son proyectos o resultados de publicaciones o estudiantes formados, sino cómo transformar la ruta integral de atención en salud, cómo transformar la vigilancia epidemiológica, cómo trabajar en temas de promoción y de prevención, cómo fortalecer la prestación de servicios, la creación de guías, entrenamiento especializado y desarrollo de productos con enfoque territorial. Y el compromiso es seguir dando esas discusiones y poder buscar financiación a esas iniciativas y proyectos. Y esta iniciativa permitió, por ejemplo, canalizar financiación internacional para hacer proyectos en apartado para caracterización de salud ambiental, por ejemplo, y también con el apoyo del equipo de malaria, de salud y sociedad y aliados internacionales, obtener una financiación para un proyecto de diagnóstico molecular también para el territorio. Entonces, son iniciativas que permiten ir articulando todas estas capacidades. Sí, para complementar, precisamente uno de los planteamientos o de las premisas que hemos planteado
en la posibilidad de llevar el programa de medicina y otros programas de ciencias de la vida, en este caso el territorio de Urabá, es que no puede ser un programa o programas de segunda categoría, sino que tienen que tener las condiciones de los programas nuestros. Y por supuesto, pues además de la formación de alta calidad de talento humano, en cada uno de los programas académicos que se desarrollen, tiene que haber capacidades también para la investigación, para la extensión, para el relacionamiento con la sociedad. Y por eso esta iniciativa es fundamental, o sea, se articula de manera perfecta con esa iniciativa. O sea, es llevar en toda su magnitud, en toda su dimensión, lo que ha desarrollado la Facultad de Medicina y la Universidad a ese territorio. O sea, por supuesto la formación, pero todo el tema, en este caso, de una investigación enfocada a las necesidades territoriales. Muy bien, el conocimiento alcanza su verdadero sentido cuando encuentra caminos para llegar a la sociedad. El siguiente video nos muestra cómo la facultad convirtió capacidades académicas y científicas en proyectos, servicios y oportunidades para las comunidades. Durante el trienio, ejecutamos proyectos de extensión que nos permitieron trabajar junto a instituciones públicas, privadas, organizaciones internacionales, municipios y otras unidades académicas de la universidad. 28 proyectos ejecutados que representan la gestión de 42.113 millones en recursos con aliados como el Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, Nueva EPS, Secretarías de Salud de Antioquia y Medellín, Metrosalud, OIM, UNSPA Panamá, municipios, instituciones de salud y unidades académicas de la Universidad de Antioquia. Esta capacidad de relacionamiento permitió que la facultad aportara directamente a decisiones y políticas públicas, fortaleciera capacidades institucionales y llevara conocimiento y asistencia técnica a territorios de Colombia y de América Latina y el Caribe. Desarrollamos dos grandes ejercicios para comprender mejor las condiciones de vida y la salud de la población colombiana. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud reunió información de 52.000 hogares y la Encuesta Nacional de Salud Mental llegó a más de 110.000 personas en el país, construyendo una de las radiografías más amplias de la salud mental de los colombianos. Desde el Parque de la Vida, durante estos 3 años ejecutamos 15 proyectos que beneficiaron a más de 170.000 personas, con iniciativas relacionadas con el cuidado de personas mayores, estilos de vida saludable, etnias, salud para la paz y educación para la salud. Allí también fortalecimos el encuentro con los territorios a través de los festivales del bienestar, desarrollados en Guatapé, Carmatarrúa y Comején, y articulamos proyectos con la docencia y la investigación. Además, desde el parque abrimos espacios para conversar sobre aquello que atraviesa nuestra vida cotidiana por medio de actividades abiertas a la comunidad, y fortalecimos la articulación con la docencia y la investigación. Desde la educación a lo largo de la vida, durante el trienio, 42.648 personas se inscribieron en actividades formativas en modalidad presencial, semipresencial y virtual. Además, se otorgaron 11.603 becas, ampliando las posibilidades de acceso a esta oferta formativa. La oferta permitió gestionar recursos por más de 10.000 millones de pesos e incluyó 1.220 actividades formativas, entre cursos, diplomados y talleres, y se fortaleció con nuevos entrenamientos avanzados, diplomados y cursos en Moodle. La relación con la sociedad también continúa a través de quienes se formaron en nuestra facultad. Durante el trienio, realizamos 25 encuentros de egresados, que reunieron a 800 participantes de cohortes de pregrado y posgrado. También fortalecimos los canales de comunicación, la caracterización de egresados y la identificación de quienes hoy desarrollan su trayectoria profesional en otros países. Nuestros egresados también respondieron con generosidad, con donaciones de equipos y recursos para apoyar la alimentación de estudiantes. Extender la misión de la facultad también significa reconocer que la salud se relaciona con la cultura, el arte y las formas en que las personas construyen comunidad. Por eso fortalecimos los espacios para la formación integral, 16 grupos artísticos, 227 integrantes, 621 presentaciones, 3 versiones de la Semana de la Lengua, 2 versiones de jornadas universitarias
y 133 actividades dentro de las mismas. A esto se sumaron concursos literarios, exposiciones, talleres, jornadas universitarias, recorridos guiados y actividades en el Museo de la Vida y el Parque de la Vida. Desde el INE, aportamos al acceso a servicios diagnósticos y de salud por parte de la población a través de los 12 servicios que conforman el laboratorio. Más de 252.000 pruebas procesadas, más de 570.000 atenciones por telemedicina realizadas y 870 estudiantes rotaron en los diferentes grupos y servicios ofrecidos por LIME, lo que nos permitió administrar recursos por más de 57.000 millones y ejecutar proyectos de alcance nacional y regional. Con el contrato PEDET, 57 municipios fueron alcanzados en los 5 departamentos Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia. Con los contratos Contigo Antioquia y Salud para el Alma, llegamos a los 125 municipios de Antioquia, cobertura en las subregiones del departamento. Este alcance territorial fortalece capacidades locales y facilita la implementación de acciones en diferentes regiones del país. En estos 3 años, llevamos conocimiento a los territorios, participamos en proyectos de alcance nacional, formamos a lo largo de la vida, fortalecimos nuestros vínculos con los egresados y abrimos espacios para la cultura y el encuentro, porque la extensión es hacer que lo que aprendemos, investigamos y construimos en la universidad encuentre caminos para transformar la vida de las personas. En esta sección encontramos 28 proyectos, más de 42.000 millones gestionados, más de 170.000 personas beneficiadas desde el Parque de la Vida y grandes ejercicios nacionales como las encuestas de demografía y salud mental. Decano, cuando hablamos de extensión, ¿cuál fue el propósito de fondo? ¿Llevar conocimiento desde la universidad hacia la sociedad o construir conocimiento junto con la sociedad? No, yo creo que finalmente es el multipropósito. Por supuesto que para muchos tenemos el interés de que toda esa capacidad en la formación, en la producción de conocimiento, tenga impacto en la sociedad. Y esto se logra fundamentalmente o en gran medida a través de las actividades de extensión, que es ese relacionamiento mediante distintas acciones, actividades con actores de la sociedad civil, del sector productivo, de todo lo que es el sector público y en particular con las instituciones prestadoras de salud, donde están fundamentalmente nuestros egresados. Entonces, por un lado es ese, es que la sociedad reciba un influjo positivo a partir de lo que hacemos en la facultad, pero también identificar cuáles son las necesidades de esa sociedad, qué requiere finalmente nuestras regiones, nuestros territorios, para dar respuesta a lo que son las problemáticas tanto locales como regionales y hoy globales. Ya hemos hablado del calentamiento global, la necesidad de pensar en una salud planetaria. Entonces yo creo que es, así como lo hablábamos hace un rato en internacionalización, es bidireccional. El impacto finalmente que buscamos es conocer qué ocurre, qué se necesita desde la sociedad, pero dar respuesta a esos aspectos fundamentales. El ejemplo, yo diría que más contundente fue o son las 2 encuestas que se desarrollaron, particularmente la encuesta nacional de salud mental. Fue un proyecto pues, de muy gran calado, pero que nos permitió conocer realmente cuál es la situación de salud mental en Colombia. Y así, entonces, no solo esta facultad, sino yo diría que toda la sociedad, toda la comunidad académica, el Estado mismo, tiene que desarrollar estrategias para dar respuesta a esas necesidades. Entonces, es bidireccional, es poder conocer, pero al mismo tiempo dar respuesta a eso que se requiere desde la sociedad. Sí, usted menciona las 2 encuestas, decano.
que son experiencias territoriales y comunitarias de gran escala, gran nivel. Las dos encuestas, la encuesta nacional de demografía y salud y la encuesta nacional de salud mental. ¿Cómo se llevaron a cabo esas encuestas? Brevemente, para que las personas Sí. conozcan eso, y cómo logró la facultad conectar los dos niveles. Había que hacer, por supuesto, esas encuestas, un trabajo con el gobierno, pero entonces las necesidades concretas de las comunidades estuvieron conectadas allí. Sí, lo primero es que este es un proyecto de articulación entre la Facultad Nacional de Salud Pública y la Facultad de Medicina. En el 2025 se desarrolló básicamente la encuesta nacional de demografía en salud, liderada por la Facultad Nacional de Salud Pública, en la que nosotros participamos activamente. Hubo un aprendizaje, creo que para todos, tanto para los profesores, investigadores, administrativos de ambas unidades académicas, en articulación, por supuesto, con el Ministerio de Salud y Protección Social. Hubo algunas dificultades, pero insisto, fue un aprendizaje importante que para la segunda encuesta nos facilitó cómo dar o sea, respuestas a necesidades desde el punto de vista de conocer realmente cuáles eran los temas centrales, en este caso de salud mental, que esa la lideramos desde la Facultad de Medicina, pero articulados nuevamente con la Facultad Nacional de Salud Pública. Entonces, creo que es un aprendizaje enorme que hemos tenido como universidad, particularmente las dos unidades académicas, pero más allá de ese aprendizaje, por supuesto que importante es entregar al país resultados de investigación. O sea, esto lo que uno podría decir realmente es una investigación aplicada y que sería uno de esos propósitos fundamentales de la universidad y de unidades académicas como las nuestras, dar respuesta finalmente a lo que requiere el país y poder poner a disposición de toda la comunidad, insisto, académica por un lado, pero también del punto de vista de política pública en salud, cómo o qué se requiere para mejorar la salud de los colombianos y específicamente, en el segundo caso, la salud mental. Cómo abordar ese tema que sigue siendo hoy crítico y que va a seguir teniendo un impacto fundamental para nosotros como Facultad de Medicina, pero también para toda la sociedad. Cómo mejorar o generar estrategias para mejorar esa salud mental de todos los colombianos. Muy bien, el profesor Fred Danilo Palacio nos ha acompañado como jefe de extensión y a él quiero hacerle una pregunta. La extensión también contempla el relacionamiento con públicos de interés, no solo con la ejecución y operación de proyectos. De hecho, hay un proyecto en el plan de acción dedicado solo a esto. ¿Qué se hizo en términos de educación a lo largo de la vida, gestión de egresados y cultura y patrimonio? Adelante, profesor Fred Danilo. Muy buenos días, decano, buenos días, Carlos. Eh, Voy a complementar, a responder esa pregunta a partir de una idea que ya expuso muy bien el decano y que yo resumo en la palabra reciprocidad. Si alguna de las líneas misionales de la universidad tiene que ocuparse de esa palabra, es la extensión. Y cuando uno lo hace conscientemente, entonces la universidad termina más aprendiendo que enseñando, viéndose a sí misma. Hay un hecho muy simple para empezar con lo de egresados. Parecería una cosa casi anecdótica que hacemos encuentros de egresados, pero me atrevo a decir que ninguna de las personas aquí presentes alcanza a dimensionar lo que pasa en un encuentro de egresados. Hace poquito estuvo con nosotros la promoción de hace 60 años y escuchar las historias de esas personas sobre cómo aprendían, sobre la facultad que tenían y llevarlas a recorrer la facultad nos hace reconocer los cambios de la propia facultad y decir cómo hemos cambiado. Y a esas personas les hace reconocer cómo han cambiado ellos también. Y casi siempre terminan celebrando con una frase un poquito nostálgica como que esto nos hubiera tocado a nosotros. Entonces, un encuentro de egresados no es ni mucho menos un ritual simple que hacemos, sino una experiencia de aprendizaje brutal y los estamos haciendo cada que una cohorte de personas cumple 5 años, es decir, celebramos, nos encontramos en los lustros de ellos, de 20 años para arriba. Lo segundo, en educación a lo largo de la vida, estamos haciendo un esfuerzo
consciente cada vez más, porque nos toca reconocer con un poquito de vergüenza a veces que la propia facultad no dimensiona lo que hace. Quiero decir que cada rinconcito académico de la facultad no dimensiona muy bien lo que ocurre con educación a lo largo de la vida. Miren, tenemos una facultad que recibe públicos tan diversos como adolescentes, desde 14 años en adelante con un semillero, y eso es para nosotros un laboratorio vivo de cómo aprenden las nuevas generaciones, personas que apenas están eligiendo qué van a estudiar, pasando por la comunidad en general, pasando por el talento humano en salud, son públicos que recibimos, hasta ahora con los entrenamientos avanzados, personas que tienen su especialidad médica. Hay una enorme potencialidad en esta facultad, que es una de las 3 unidades académicas que más procesos de educación a lo largo de la vida tiene en la universidad. Una enorme potencialidad, y es que es la facultad, lo decimos sin vanos orgullos, pero sin falsas modestias, que más ha explorado el tema de la educación a través de medios virtuales. Sí, las cifras son un poquito abrumadoras por la cantidad de cursos, de gente, en fin, pero también ahí hay reciprocidad, porque nos corresponde siempre estar analizando cómo está aprendiendo esa gente que no es nuestro estudiante ordinario de pre o de post y que sí o sí está en el aula o en la clínica. Ese no se va a ir normalmente. Pero resulta que trabajar con adolescentes, con personal del salud que está en su clínica día a día o que tiene angustias personales, familiares, y al que le estamos diseñando un curso cada que hablamos con un departamento y le comentamos cómo habría que innovar, termina el departamento muy agradecido porque dice, carajo, yo nunca había pensado que podía diversificar de esta manera. Así que educación a lo largo de la vida es, al igual que los proyectos, una fuente muy importante de aprendizaje y de proyección a la comunidad de esta universidad, y es importante que lo sepamos. Somos una de las 3 unidades académicas que más educación a lo largo de la vida tiene. Y para redondear la pregunta de Carlos, el tema cultural es otro sello distintivo de esta facultad, tal vez sobrepasando todas las expectativas. Ya vieron los números. Una facultad de medicina con 16 grupos artísticos en música, en danza, en teatro, además con oportunidades para quienes escriben, en fin. Es una complementación absoluta del proceso formativo para quienes integran esos grupos, pero además enriquecen la vida cotidiana de la facultad de una manera en que ninguna otra facultad, creo yo, tiene esa posibilidad de cualquier evento formativo, académico, incluso social, tener un portafolio tan amplio de grupos conformados por estudiantes para, a su vez, hacer formación de públicos. Así que muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Espero que haya sido respondida. Gracias, profesor Renanilo. Vamos a pasar por el otro lado, que ahí se parte del informe de la parte de extensión, y es 170.000 personas fueron impactadas directamente por los proyectos trabajados desde el Parque de la Vida en este trienio. ¿Cómo fue posible esto? Invitamos a Juan David Castro, coordinador del Parque de la Vida, para que nos responda a esta pregunta. Gracias, Carlos. Buenos días para todos y para todas. El Parque de la Vida sigue trabajando en clave de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, de cuidado de bienestar, pero yo diría, y me acojo a una palabra que mencionó ahorita el decano, en clave de articulación también. Definitivamente en el parque solos nosotros no trabajamos, de hecho veo muchas caras que hacen parte afortunadamente del día a día en el parque. Para responder la pregunta que me hace Carlos, es indispensable las alianzas que históricamente ha tejido el parque, la experiencia acumulada que tiene la ejecución, la operación de proyectos que hacen parte recurrente de nuestro portafolio en el Parque de la Vida, como es el caso de cuidadores, como es el caso de etnias, como es el caso de estilos de vida saludables, que por cierto estamos empezando una nueva vigencia en un proyecto que progresivamente va creciendo, pero que va dejando también un aprendizaje muy significativo y muy importante, no solo para el parque, sino por supuesto para la Facultad de Medicina. Pero yo quiero aprovechar este espacio para destacar algo que considero muy valioso, y es las oportunidades y caminos que se han abierto en clave de articulación también a nivel interno. El Parque de la Vida hoy por hoy, digamos, ha acompañado procesos que implican definitivamente el trabajo mancomunado con profesores, con investigadores, también con estudiantes. Voy a mencionar Salud para las Mujeres
en contexto de conflicto y posconflicto en el barrio Carpinelo, que es una posibilidad que se abre para acompañar un proyecto que emerge de la investigación a partir del financiamiento por el CODI, la estrategia de comunicaciones del programa de salud que también cada vez se va enriqueciendo más a partir también del aprendizaje que la facultad tiene en materia de comunicación para la salud, el proyecto UPE, Futuros Planetarios por el Cuidado de la Vida, que cerramos hace poco y que nos permitió llegar en clave de salud planetaria a la comunidad de la región Antioquia Scout. Y otra cosa que yo también quiero destacar es las posibilidades muy importantes que se han abierto para que como Parque de la Vida podamos llegar de la mano de la Facultad de Medicina a otros territorios, particularmente el Festival del Bienestar, que durante esta vigencia tuvimos 3 ediciones del festival, cada uno marcado por un sello muy especial, el de Guatapé, que el decano nos acompañó muy al inicio de su gestión y movilizó más de 80 personas de la Facultad de Medicina, entre profesores, estudiantes, investigadores, personal administrativo y más recientemente y en el marco del proyecto Digital Hepatology Hub, que llegamos a la comunidad de Carmatarrúa en Jardín y a la comunidad de Purísima en Córdoba, ¿cierto? Entonces son comunidades indígenas que nos permiten explorar esta estrategia con otras poblaciones, pero también en otros territorios y eso hace parte pues de ese aprendizaje que tiene el parque. Finalmente, todo esto se suma a una oferta formativa recurrente que hace parte del portafolio de educación continua o de educación a lo largo de toda la vida de la Facultad de Medicina y una programación gratuita que vamos construyendo día a día. Y con eso cierro, agradecerles a los profesores y a los estudiantes que decididamente han querido sumarse a esa programación. Sin la Facultad de Medicina y sin todo el conocimiento nosotros no podríamos hacerlo. Y hoy por hoy tenemos una programación que da respuesta a las necesidades de las comunidades cercanas como los vecinos, por ejemplo, pero también a comunidades que están más distantes y que vienen al parque por una oferta que es completamente abierta. Y ahí está nuestro reto más importante, que es sostener todo esto de la mano de todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, y LIME tiene 12 servicios integrados, incluido el Living Lab, desde donde se gestiona el modelo de telesalud. ¿Qué ha pasado con LIME, decano? ¿Cuáles son los logros, retos y oportunidades? Sí, LIME ha sido un tema, llamémoslo crítico, en esta administración, porque yo creo que, y lo he dicho pues abiertamente, el modelo que se planteó, que fue exitoso en su inicio, se convirtió también a su vez en una dificultad. Eh, Tiene que ver fundamentalmente porque tiene un socio fundamental, que es el Hospital Alma Mater, y no permitió de alguna manera avanzar o desarrollar su gran potencial en un principio. Entonces, mientras encontrábamos una salida, pues ya estamos trabajando en esto, se presentaron dificultades en ese relacionamiento con el hospital. El hecho de ser una unión temporal plantea dificultades dentro del sistema de salud actual, aunque fue una salida, insisto, en sus inicios, después también se convirtió en una limitante. Desafortunadamente, pues esto nos tomó un tiempo, pero creo que hoy ya tenemos, y particularmente con el hospital y con la nueva administración, una posibilidad de volver a potenciar o de seguir potenciando LIME dentro de sus servicios altamente especializados, que yo creo que es el valor fundamental del IME, o sea, el factor diferenciador, el valor agregado, es que son grupos tanto de investigación como de servicios de la facultad que ofrecen unas capacidades que no existen no solo en la ciudad, en general en el país, y que por eso sigue siendo competitivo. Y creo que ese es lo que tenemos que apostarle, a mantener esa diferenciación del IME. Y uno de los elementos centrales es el laboratorio que se ha convertido en una gran experiencia, el Living Lab o Hospital Digital. Entonces, yo creo que es una convergencia muy interesante que creo que a futuro se va o debe mantener, insisto, como un elemento central de lo que es la extensión.
mantener el IME, por supuesto, con sus temas altamente especializados y potenciar esta salud digital, todo lo que es la telesalud. Entonces, en este momento, ese es uno de los temas centrales que se está planteando con la nueva dirección del hospital, sobre todo para dar respuesta a las necesidades hoy que tiene el país. A partir de lo que fue la situación pues, de la semana pasada, se requiere fortalecer, y es una enorme capacidad que tenemos, la telesalud para todos los territorios, tanto afectados, por supuesto, pero otros territorios en el territorio colombiano, otras regiones del territorio colombiano, que lo venimos haciendo, que se venía haciendo con una EPS, pero que ahora yo creo que tenemos que repotenciar, relanzar a la luz de las nuevas posibilidades que debe ofrecer el sistema de salud colombiano. Entonces yo creo que el IME tiene que ser esa punta de lanza, finalmente, desde el punto de vista de servicios altamente especializados y enfocarse en mantenerlos y fortalecer todo lo que es el tema de la telesalud. Muy bien, y una facultad que cumple su misión con este nivel de compromiso también debe preguntarse cómo mantener el bienestar de su comunidad. Vamos a ver la última pieza audiovisual dedicado al bienestar y a las comunicaciones. Adelante. Durante estos 3 años fortalecimos acciones para acompañar la permanencia y el bienestar de nuestros estudiantes, promover entornos protectores y seguros y mantener informada y conectada a nuestra comunidad. Durante el trienio se brindaron 11.189 asesorías de acompañamiento para la permanencia a través de 6 servicios especializados. También se entregaron 11.555 apoyos para la permanencia, que beneficiaron a 2.684 estudiantes, incluyendo apoyos económicos, estímulos académicos, tiquetes y alimentación. Contamos con tutores pares que brindaron 1.040 asesorías académicas, con un promedio de 80 tutores en diferentes áreas de formación de la facultad. A estos se sumaron 66 cursos flexibles vigentes, 16 de ellos orientados al fomento de la cultura y el deporte. Cuidar también significa construir ambientes donde todas las personas puedan sentirse respetadas, escuchadas y seguras. Durante el trienio, 1.416 integrantes de la comunidad participaron en procesos de sensibilización sobre violencias basadas en género. Se realizaron 42 asesorías para la activación de casos y el reconocimiento de rutas, y 20 casos fueron activados directamente. Además, se desarrollaron capacitaciones, asistencias técnicas y espacios de formación para fortalecer la respuesta institucional. También consolidamos la cátedra abierta Narrativas sobre el género y la sexualidad, con 4 versiones y 230 participantes, y formamos a 90 estudiantes en el curso flexible Género e Identidad. El bienestar también se construye en los espacios cotidianos de encuentro, conversación y participación. Por eso desarrollamos talleres psicoeducativos, grupos focales, actividades extramurales, procesos de inducción, foráneos en casa y espacios como Café con Mente. En conjunto, estas estrategias representaron el desarrollo de 61 actividades y contaron con 1.380 participantes. Una comunidad que se informa es una comunidad que puede participar, comprender y tomar mejores decisiones. Por eso, asumimos la comunicación como una responsabilidad. Informar y educar de manera oportuna, clara y responsable. Durante el trienio, logramos 450 notas de prensa publicadas por medios externos, alcanzando un valor aproximado de 5.000 millones de pesos en Free Press. La comunicación institucional también nos permitió fortalecer una comunidad digital cada vez más amplia. Hoy, más de 350.000 personas hacen parte de la comunidad digital de Medicina UDA en Instagram, Facebook, X, TikTok y YouTube, consolidándonos como la facultad de medicina más seguida del país en entornos digitales. A esto se suman 140.000 suscriptores en nuestra base de datos y una producción de contenidos que busca acercar la ciencia y el conocimiento a públicos cada vez más diversos y con vistas superiores a los 3.700.000. Durante estos 3 años, realizamos más de 500 eventos solemnes, educativos y conmemorativos,
además de encuentros, paneles y conversatorios que reunieron a nuestra comunidad alrededor de temas de interés académico, científico, cultural y social. Así pues, acompañamos a nuestros estudiantes en sus trayectorias, fortalecimos apoyos para la permanencia, promovimos entornos más protectores y abrimos espacios para el cuidado y la inclusión. Y al mismo tiempo, fortalecimos una comunicación capaz de conectar a nuestra facultad con su comunidad y con la sociedad, una herramienta para fortalecer el sentido de comunidad y hacer visible lo que construimos juntos. La pieza audiovisual aparece en acciones frente a violencias basadas en género, salud mental, acompañamiento de entornos protectores. Quiero invitar a Yuri Viviana Caro, la coordinadora de bienestar de nuestra facultad, para que nos cuente qué pasó en esta administración para mejorar este asunto y convertir a la facultad en un verdadero entorno protector. ¿Qué se ha hecho? Muy buenos días para todos y todas. Como lo mencionaban en la presentación, afortunadamente se logró mantener los diferentes servicios de asesoría individual con los que contamos en la Oficina de Bienestar. Adicionalmente, se amplió la oferta para programas de la Corporación en Ciencias Básicas Biomédicas y para el programa de atención prehospitalaria de la Sede Oriente. Esto significó una atención aproximadamente de 500 estudiantes de pre y posgrado cada semestre. También, como lo mencionaban, fortalecimos el componente de violencias basadas en género y sexuales a través de la contratación de un profesional que se encargó de toda la articulación de este tema con Ruta Violeta. Además de generar estrategias para el fortalecimiento de estos temas en la facultad mediante asesorías, sensibilización y capacitación a los diferentes estamentos de la facultad. Algo también muy importante para destacar es la articulación con dependencias administrativas y académicas, hablando específicamente de jefaturas de pre y posgrado, coordinadores de cursos, coordinadores de programas, vicedecanatura, decanatura y otras instancias en la remisión oportuna de estudiantes identificados con alguna situación, no solamente a nivel mental, sino también socioeconómico y familiar, lo que nos permitió una atención integral de acuerdo a las necesidades y problemáticas presentadas por los estudiantes. Yuri, quédate ahí, por favor, porque en el video se muestran más de 11.000 asesorías de acompañamiento, 11.555 apoyos para la permanencia y una comunidad digital de más de 350.000 personas, que esta última parte hace parte de lo de comunicaciones, valga la redundancia. Permanecer en la universidad no depende solamente del rendimiento académico, como ya hemos visto. Entonces, ¿qué aprendió? ¿Qué dirías tú que aprendió la facultad sobre las condiciones que necesitan nuestros estudiantes para poder continuar y terminar su proceso formativo? Bueno, acá en la facultad creo que para nadie es un secreto que nuestros estudiantes, más del 70%, pertenecen a unos estratos de 1, 2 y 3, son foráneos, vienen de partes muy lejanas del país, somos una facultad intercultural, lo que requiere mayor conocimiento de esas realidades y necesidades de nuestros estudiantes. A partir de la identificación y caracterización de nuestros estudiantes, esto también nos permite hacer unas remisiones importantes a nivel central. Es por eso que los 11.000 apoyos que tú mencionas están entre 1 y hasta 5 apoyos que han recibido nuestros estudiantes durante el periodo. Son apoyos en alimentación, transporte, sistema de estímulos académicos, también en salud y otros muchos más beneficios con los que cuenta la facultad y también la universidad. Ahí también voy a destacar un proceso muy importante y muy bonito que se viene desarrollando desde el año pasado con extensión y es el apoyo que han recibido varios de nuestros estudiantes por parte de los egresados. Ustedes saben que tener una buena alimentación, unas buenas condiciones de salud, unas buenas condiciones de vida, también generan que los procesos académicos se lleven de una manera interesante y pues que por lo menos los estudiantes tengan unas condiciones dignas para terminar sus procesos académicos que muchas veces también se ven interrumpidos es por condiciones socioeconómicas. Entonces ahí también destacar la articulación con bienestar central que nos permite también seguirle brindando a nuestros estudiantes unas condiciones y unos estados favorables para su permanencia académica. Muchas gracias, Yuri Vivian. Bueno, y en esta última parte de la rendición, ya para el cierre, debemos hacer un hincapié
en todo lo que corresponde a la gestión administrativa y a los proyectos estratégicos de esta administración. Le cedo la palabra al decano para que haga la respectiva presentación de estos datos. Se puede ubicar allá en el atril decano. Bueno, antes de hacer la presentación, quiero invitar a Sandra Jaramillo, nuestra coordinadora de la unidad administrativa, para hacer un par de precisiones. Hola, buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, yo creo que todo lo que hemos visto y lo que nos falta no sería posible sin el equipo humano y toda la comunidad que hoy tenemos acá. Entonces, un agradecimiento sentido. Yo sé que Carlos me va a regañar porque él no quiere que haga agradecimientos puntuales, pero yo sí quiero hacer un agradecimiento a mi equipo, en especial mi equipo de la unidad administrativa, el equipo de mantenimiento, el equipo de informática. Realmente amo cada día que paso trabajando con ellos. Nosotros en la actualidad queremos contarles un poco sobre los temas de seguridad. Sabemos que estamos en una zona muy complicada, muy delicada, con bastante presencia de habitantes de calle y delincuencia común. Actualmente, para conservar, a pesar de que eso no se puede controlar o mitigar totalmente, para tener la seguridad o las condiciones que tenemos en este momento, tuvimos que contratar un vigilante 24/7. Tenemos un vigilante solamente para nuestra facultad que hace rondas de forma permanente. Logramos que los vigilantes, el equipo de vigilancia pudiera cambiar su ARL y hacer también unos recorridos en L que cubran de forma permanente toda el área de nuestra facultad para brindarnos un poco más de seguridad. Tenemos que hacer unos controles permanentes y limpieza para que podamos caminar en este entorno que vemos, a pesar de que a veces se ven cosas no buenas o gratas, tenemos un equipo todo el tiempo haciendo esos mantenimientos y velando para que todo esté súper bien. Tenemos unas reuniones y unos comités permanentes con el líder de vigilancia de la facultad, con el analista de riesgo, con unas personas internas. Esto nos permite mantenernos enterados de todo lo que pasa en materia de seguridad. Tenemos campañas de autocuidado que hemos generado con comunicaciones. Les recordamos, por favor, no tener sus elementos de valor visibles porque sigue siendo una zona muy delicada, aunque pareciera que no, ¿cierto? Entonces, eso, invitarlos a esa parte del autocuidado y contarles también que ejecutamos un proyecto de circuito cerrado para vigilancia de cámaras. Fueron 3 fases, ya se encuentra ejecutado en el 100%, nos permite generar una disuasión para que haya menos presencia de esta delincuencia común. Tenemos unas estrategias con la División de Infraestructura y Logística, en donde se va a hacer un cerramiento especial a los patios para evitar que se estén ingresando los habitantes de calle. Ustedes no lo saben, pero tenemos ingresos muy continuos de habitantes de calle. Ellos entran, se roban las partes de cobre y afectan toda la parte de los aires acondicionados, a los cuales ya también les hemos puesto un sistema de rejas para poder controlar que no los roben. Entonces, en la parte de seguridad tenemos también reuniones con la policía realmente para que el cuadrante de la policía esté presente. No es fácil, por eso decidimos nosotros con nuestros propios recursos pagar pues el tema de vigilancia. También les quería decir que nosotros tenemos actualmente 75 plazas para personal de la CIS. En este momento hemos hecho un gran esfuerzo para tener ya los recursos disponibles para lo que falta del año. Si recuerdan, hace poco tuvimos que hacer solamente una prórroga por un tiempo determinado por el tema de ley de garantías. En este momento ya nos encontramos con una fase muy avanzada del contrato de la CIS y para que fuera posible se dispusieron recursos de los fondos especiales para poder cubrir y que no hubiera ningún faltante en los fondos generales. Ya el contrato se encuentra en este momento, pasó por el Comité Técnico de Contratación. Debemos subsanar pues, las observaciones que nos hicieron, pero se puede dar un parte de tranquilidad que por lo menos superamos la viabilidad financiera, que era lo más delicado que teníamos que superar. Muchas gracias, Andrea. Son temas que pues son muy sensibles y por eso le pedí
le pedimos a Sandra que nos apoyara en ese proceso. Para terminar, como decía Carlos, voy a hacer un rápido informe ya desde la gestión administrativa que vincula diferentes aspectos que son claves finalmente para que la facultad funcione de manera adecuada. Ya lo mencionaba Sandra, el tema de lo que es esta gestión implica muchos componentes. Uno que muchas veces no nos damos cuenta, sino cuando nos afecta, es el tema de mantenimiento de infraestructura. Este ha sido una inversión considerable que ha hecho la facultad en estos 3 años. Ya suman más de 1.600 millones de pesos en todo lo que es este mantenimiento, de mantener la infraestructura. Son edificios, ustedes lo saben, 2 edificios patrimoniales con necesidades bastante ingentes a veces. Lo mismo que este edificio central, que también tiene otras necesidades y que por eso nos ha obligado pues, a hacer esta inversión. Todo esto son recursos propios de la facultad, o sea, fondos especiales. Aquí hay una serie de fotografías que voy a hacer un recorrido rápido por donde ha pasado todo este mantenimiento, por ejemplo, desde el aula, de lo que es el aula de morfología, lo que podríamos llamar emblemático, ese centro de ha sido la formación de la mayor parte de nuestros estudiantes. En el edificio La Naviera, que tenemos varios pisos bajo responsabilidad nuestra, en el edificio que está en el Hospital San Vicente, donde funciona patología, nos encontramos con un daño enorme por falta de mantenimiento en los techos y que nos tocó asumirlo. El tema de morfología, de todo lo que es las cavas, la refrigeración de morfología. En el Parque de la Vida también hemos tenido dificultades. Lo que es el sistema de aire acondicionado central, también lo hemos trabajado en el auditorio del Parque de la Vida, sistema correctivo en el aire acondicionado de lo que es morfología. Restauración de la oficina de medicina preventiva también hubo necesidad de hacerla. Aquí lo que nos mencionaba Sandra de los aires acondicionados, hubo necesidad no solo de hacer mantenimiento de los aires acondicionados, sino generar un cerramiento, una protección para evitar el daño por estas personas que hacen intrusión en la facultad. Mantener los aires acondicionados es un tema crítico porque ustedes saben el calor que se genera en estos edificios, particularmente en las aulas de este bloque central, y ahora pues con este fenómeno finalmente calentamiento global que nos afecta, mantener los aires acondicionados es algo fundamental. Tenemos las intervenciones en el Parque de la Vida, que incluso vamos a tener una intervención posiblemente desde finales de este año. Ustedes saben que el Parque de la Vida tiene una gran dificultad desde el punto de vista de filtración de agua. Esto tiene un valor de más de 1.300, 1.400 millones de pesos que finalmente logramos que con recursos que tiene la facultad, en esos recursos del balance se pueda cubrir esa reparación. Se logró, por ejemplo, generar una estrategia para poder ofrecer en las actividades académicas, mantener estos pósteres de manera que permita que no, o sea, no hacer una inversión constante en alquiler de estos sistemas de presentación, sino que tenemos los propios sistemas y se pueden asegurar que los eventos académicos se pueden desarrollar sin problemas. El tema de salud mental y de todo el tema laboral de apoyo de salud, o sea, bienestar tanto estudiantil como laboral, se ha logrado consolidar gracias a unos espacios que consideramos bastante apropiados, dignos para esa atención. El tema de luces, siempre va a haber necesidad. El cuidado y conservación de los jardines siempre nos reconoce, siempre que vienen nuestros egresados o vienen visitantes externos, quedan maravillados, puede ser la palabra, con los jardines de la facultad. No solo depende pues, de que hace una inversión, también del cuidado que por supuesto ofrece nuestro jardinero clímaco, pero adicionalmente se logró
una estrategia, por lo menos para evitar el riesgo interno de caída de las ramas de las palmeras, que es un riesgo que tenemos. Lo podemos hacer en lo que corresponde a la universidad, pero no en el sector externo, y ahí tenemos una dificultad que eso le correspondería al municipio. El tema, pues, también de dotación de sillas, mantenimiento de laboratorios, fachadas, el espacio de psicología para los estudiantes, ya lo decía, que es un espacio que se generó adecuado para ellos, y una última intervención con uno de los proyectos que precisamente se logró con la convocatoria de recursos entre la universidad, la facultad, la Universidad del Bosque, el Laboratorio de Inteligencia Artificial, un proyecto que es un modelo finalmente de integración sobre el modelo de medicina de traslación. Hay una inversión a partir de este proyecto que nos permitió dotar este laboratorio liderado por el profesor Juan Carlos Méndez. Todo lo que es inversión en bienestar es fundamental. No hemos dejado de lado el bienestar de empleados docentes y no docentes, aunque no es una responsabilidad directa de la facultad, sino que es de la universidad. Desde el plan de acción lo planteamos que no podíamos mantener un tema de bienestar para los estudiantes y dejar a nuestras personas, tanto docentes como no docentes, no docentes, sujetas a lo que pueda ser el nivel central, que por supuesto es importante, pero no suficiente. Y por eso hay toda una estrategia desarrollada con recursos propios para este tema de bienestar del personal de la facultad. En fondos especiales en el tema de inversión para los estudiantes, aquí está, más de 2.455 millones en esta vigencia, en estos 3 años, para actividades específicamente de los estudiantes. O sea, los estudiantes son grandes beneficiarios de los fondos especiales de la facultad en diferentes actividades, tanto deportivas, culturales, académicas, y les permiten finalmente compenetrar su formación académica con esas otras actividades complementarias. La facultad, ya lo decía Fred Danilo, hace una actividad muy importante desde los recursos, desde la gestión de recursos. Aquí está el acumulado en estos ya 3 años, más de 160.000 millones de pesos ha gestado o ha gestionado la facultad en diferentes acciones de investigación, de extensión, todas las actividades de extensión que ahora mencionamos, los diferentes proyectos, grandes proyectos como las encuestas que ya describimos. Entonces, esto ha sido fundamental para poder dar respuesta a esas necesidades de esta comunidad, de esos más de 2.500 estudiantes de pregrado, más de 500 estudiantes de posgrado, de todos los profesores, de todo el personal no docente de la facultad. Esto es lo que nos ha permitido finalmente dar respuesta a esas necesidades específicas. Esto ha permitido que haya recaudos de administración interna, o sea, para la administración de la facultad, de casi 8.600 millones de pesos, que eso es básicamente lo que se invierte. Eso es lo que, digamos, la retribución que genera todo este trabajo que desarrollan profesores, personal administrativo, personal, por supuesto, no docente, estudiantes de pre y posgrado que también participan activamente en muchas de estas actividades. Es la retribución que recibe la facultad y que permite entonces dar respuesta a esas necesidades. Y a la universidad, por supuesto, que también, y lo hemos planteado de manera clara, la universidad recibe recursos de manera solidaria por parte de la Facultad de Medicina. Son más de 7.800 millones que se entregan para diferentes actividades que desarrolla la universidad. Aquí tenemos, este es un resumen que ustedes pueden ya revisar en detalle, cuál es la disponibilidad en cada uno de los centros gestores, que antes conocíamos como los centros de costo, que están distribuidos en las diferentes actividades, grupos, proyectos que desarrolla la facultad y que todos finalmente aportan a este proceso
Entonces hay que hacer un agradecimiento a todos los que están acá, que hacen parte de esta comunidad, porque finalmente lo que permite dar respuesta a este crecimiento. Este es el estado de la cartera, o sea, siempre va a haber necesidad de recuperar algunas deudas que se tiene por parte de algunas instituciones. Tenemos una situación difícil, por ejemplo, con Nueva EPS. Esto es algo que debido a la situación de esta EPS no se ha podido resolver, pero ya incluso se procede a un cobro jurídico por parte de la universidad y de la facultad a esta. Esperamos recuperar esos recursos que ya están en un proceso de liquidación del contrato. Recursos destinados de fondos especiales para viáticos, transporte y apoyo a estudiantes y profesores. ¿Sí? En cada una de las vigencias se han ido destinando diferentes recursos y para dotación tecnológica, que es una necesidad. Ustedes lo saben, la obsolescencia tecnológica es ya de pocos años, a veces incluso de meses. Hemos logrado hacer una inversión de más de 1.200 millones de pesos en infraestructura tecnológica, o sea que es fundamental para mantener, sobre todo desde el punto de vista, todo lo que es sistemas, tanto de hardware como de software. Fondos especiales destinados a nuestro contrato de la SIS, ya lo mencionaba Sandra, esto es clave porque sin ese personal que se contrata a través de la SIS, la facultad tampoco sería viable. O sea, no depende solo de profesores, de personal no docente vinculado a la universidad, sino de este personal contratado a través de la SIS. Esto suma más de 10.000 millones de pesos precisamente para mantener durante toda esta vigencia este personal. Y un elemento clave también para el funcionamiento académico y administrativo es el pago de horas cátedra. O sea, se logra con esos fondos especiales el pago de horas cátedra a través de los diferentes proyectos. Esto sumó más de 26.000 millones de pesos. Ya lo mencionó Sandra, el tema de la seguridad es clave. Llamar finalmente pues al autocuidado. Depende de que todos ejerzamos una acción preventiva, si se quiere, frente a este riesgo que tenemos en esta zona. No solo acá, alrededor del Hospital San Vicente y el Hospital Alma Mater, para que también lo tengan en cuenta. Es unas zonas de muy alta vulnerabilidad en el tema de seguridad. Para terminar, estas son las diferentes actividades que se han desarrollado, se han ofrecido de bienestar laboral. Hay jornadas, pausas, acompañamientos psicológicos, procesos de selección que se hacen por parte de la unidad administrativa, la inducción a empleados, talleres de bienestar. Entonces, esto es clave para mantener un clima, un ambiente laboral. A veces no es fácil, ustedes lo saben, pero hacemos insistencia en tratar de apoyar a cada una de las situaciones que se presentan. Bueno, voy a pasar esto para terminar con lo que denominamos proyectos estratégicos, digamos, hitos, si se quiere, que se han logrado en la facultad en este periodo. Uno muy importante es el fondo editorial. Desde hace ya más de 2 años avanzamos en esta idea, ya se ha consolidado. Esperamos que en el próximo mes salgan los primeros 8 libros del fondo editorial. Estamos felices con lo que hemos logrado. Ha sido un proceso arduo de muy alta calidad académica, una evaluación por pares muy exigente. Quiero aprovechar para darle el agradecimiento a Doris y a Diana, que por ahí deben estar, siempre se esconden, en que han sido líderes en este proceso de liderar el fondo editorial. Ya tenemos una segunda convocatoria, se presentaron más 14 títulos para posible publicación. Ya empezamos el proceso de evaluación. Entonces, creo que esto se convierte, insisto, en un hito fundamental para la facultad. El tema de inclusión laboral, liderado desde la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, participamos activamente con el Museo de la Vida, con el edificio La Naviera, en la constitución de lo que es el Café O Incluye, una iniciativa hermosa que tratamos de mantener. No ha sido fácil, algunas dificultades, pero se mantiene
este proyecto para la inclusión de jóvenes con discapacidad cognitiva, lo que ahora denominamos neurodiversidad. Y el tema de la adecuación académico-administrativa no podía terminar sin mencionarla. Este es un hito fundamental, es eso que al principio mencionaba, es la plataforma para que la facultad siga creciendo, se siga transformando. Lo logramos, ya se aprobó, fue todo el proceso, no lo voy a detallar, solo me voy a hacer referencia a que ya se presentó en el Consejo Superior, se aprobó en el Acuerdo Superior 0002 y 0003 del 3 de junio, la aprobación de toda la adecuación que les mostraré a continuación, y la resolución superior del 26 de junio, la 0014, que establece la planta de cargos de la facultad. O sea, modifica la planta de cargos. O sea, no solo tenemos una nueva estructura, ¿sí?, académico-administrativa, sino una planta de cargos adecuada a esa estructura. Este es el resumen. También los invito a que la revisen. Tenemos los procesos. Hemos hablado de procesos. Esta es una facultad que va a trabajar en gestión por procesos. Y eso es fundamental, que todos lo entendamos. Vamos a trabajar durante la implementación en entender, en apropiar qué son los procesos misionales de la universidad, que los apropiamos, y a partir de esos procesos generamos unidades administrativas orgánicas como la Escuela de Formación en Salud, el Instituto de Gestión del Conocimiento y otros equipos de trabajo no orgánicos que dan respuesta a esas necesidades. De ahí se derivan diferentes componentes administrativos, como son los nuevos departamentos. Recuerden que pasamos de 14 a 7 departamentos que permiten dar una mejor administración finalmente al recurso fundamental, al profesorado y mucho del personal no docente. Pero lo fundamental, si se quiere, y eso creo que a futuro es lo que nos va a distinguir, no solo como Facultad de Medicina, sino de muchas otras unidades académicas en la universidad, es la constitución de las comunidades académicas. Es cómo nos organizamos, particularmente profesores, estudiantes, tanto de pregrado como posgrado, egresados, personas incluso de fuera de la facultad, para trabajar alrededor de los temas fundamentales de la facultad, desde el punto de vista, por supuesto, formación de talento humano, investigación, extensión, de manera de que esas comunidades académicas reflejan lo que hacemos y lo que va a seguir haciendo la facultad, y va a variar. Lo fundamental es que esto puede modificarse, y a futuro podemos tener comunidades académicas que hoy ni siquiera pensamos que puedan existir en la facultad. Bueno, ya tenemos otros elementos de estos puntos estratégicos. La participación, esperamos que se dé la participación en la Corporación Hospitalaria Antonio Roldán Betancourt, el nuevo hospital que está construyendo el municipio de Apartadó, ya está muy avanzado. Estamos trabajando, como lo mencionaba al principio, con las demás unidades académicas del área de la salud en la constitución del programa de Ciencias de la Vida para Urabá. Con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas lo estamos apoyando en la creación del programa de medicina en esta universidad. Es un trabajo conjunto que va muy adelante. Hay ya un acuerdo entre los rectores para seguir este proceso. Con la Universidad Nacional, la sede de Medellín, en la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Nacional, vamos a trabajar, ya lo hemos mencionado, en el programa de medicina. Hay un interés del rector de la Universidad Nacional en que se implemente el programa de medicina en la sede de Ciencias de la Vida, y la idea es ir juntos entre la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional a Urabá. Y por último, el tema de crear un programa de salud digital, derivado de todo este trabajo articulado en Ciencias de la Vida con la Universidad Nacional. La idea es también desarrollar algo fundamental hoy en la formación de talento humano, el tema de salud digital. Muchas gracias a todos, a todas por estar acá, por acompañarnos en este proceso. Creo que quedamos muy satisfechos.
Y solo quiero terminar agradeciendo a todas las personas que han hecho parte de este equipo, por supuesto, pero también a profesores, al personal no docente que ha participado activamente en lo que ha sido este trienio. Cuando llegamos había, yo diría que mucha incertidumbre, preocupación de que esto se iba a convertir en algo, de que iba a haber una masacre laboral, así lo digo porque no lo dijeron, pero creo que lo que hemos logrado es consolidar el trabajo articulado con cada una de las personas que han participado activamente durante este periodo. Muchas gracias de nuevo y quedamos atentos a preguntas, inquietudes. Carlos, no sé qué tanto tiempo tendremos. Tenemos varias preguntas, pero que podemos englobar en una sola a modo de cierre, decano, por parte de la profesora Lina María González y del Juan Carlos Restrepo Salazar, y es la siguiente. ¿Cuál considera que fue el principal logro de su administración en la Facultad de Medicina? ¿Cuál fue el problema más importante que quedó pendiente? ¿Y qué acciones concretas se compromete a dejar encaminadas para resolverlas? Bueno, yo creo que como logro, lo acabo de decir, es lograr una integración finalmente de la comunidad. Por supuesto que pueden haber diferentes visiones de lo que es una facultad de medicina y sobre todo en una universidad pública, pero creo que hemos avanzado en crear esa plataforma de una facultad que a futuro puede ser lo que queramos que sea. Yo creo que ese es ponernos de acuerdo, trabajar de manera articulada para que esta facultad siga siendo un referente, por supuesto, académico y social, de región, de país, pero sobre todo, a futuro, dar respuesta a lo que o sea, le aparezca a esta sociedad. No sabemos. Eso es una incertidumbre total. Creo que fue el gran aprendizaje de la pandemia. Van a aparecer muchas situaciones y que no sabemos cómo abordar posiblemente, pero podemos tener las condiciones para responder de manera rápida, adecuada y, digamos, con resiliencia a esas nuevas condiciones. ¿Qué queda pendiente? Varias cosas, por supuesto. Hay un tema fundamental que lo hemos planteado desde el equipo administrativo, desde el Consejo de Facultad, y es avanzar en cómo lograr que todo este proceso que estamos haciendo, desde la armonización curricular, toda la generación de nuevas propuestas de programas, articularlo con algo fundamental que es la evaluación. Creo que es una necesidad, no solo desde el proceso formativo, sino también para la administración misma, cómo nos evaluamos, y para los profesores. Creo que esa es una tarea pendiente que tenemos que abordar. Posiblemente debe ser un proyecto que la facultad plantee para poder resolver una dificultad enorme hoy en el mundo. ¿Cómo nos evaluamos? Porque todos los nuevos desarrollos tecnológicos y particularmente digitales y la inteligencia artificial nos plantean ese reto. ¿Cómo evaluamos lo que hacemos? Porque cualquiera de nosotros coge hoy un agente de inteligencia artificial y le hace lo que quiera. Pero usted cómo responde después por lo que eso le entrega a usted. Creo que tiene que haber un proceso de evaluación muy adecuado a ese nuevo desarrollo. Y a futuro yo insistiría en constituir finalmente todo el desarrollo precisamente a partir de una articulación, de una formación humanista con los temas de esta transformación digital. O sea, no podemos renunciar a una formación basada en unos valores, en unos principios éticos que los hemos planteado, que a veces no es fácil que los apropiemos, o sea, pero no podemos renunciar a eso, no podemos renunciar a mantener esa responsabilidad ética, pero al mismo tiempo, ¿cómo articularla a esos desafíos que nos plantea no solo la educación médica y en salud, sino en general la sociedad en este país y en el mundo? Entonces tenemos que formar, ¿sí? Talento humano para Colombia y para este planeta, que dé respuesta a partir de esos valores, esos principios, pero por supuesto acogiendo los nuevos desarrollos que seguirán dándose en el mundo de la tecnología y que
terminan afectando finalmente tanto la formación como el tema asistencial, o sea, cómo atender a los pacientes, atender a las comunidades a partir de estos nuevos desarrollos tecnológicos, creo que es algo fundamental. Muchas gracias, decano. Le recordamos que el informe ya está disponible en el portal web. La exposición de pósteres en el hall va a estar disponible hasta fin de mes para que puedan consultar el informe detallado. Y por supuesto, el agradecimiento no solo para un equipo de trabajo, sino para toda la facultad. Así que el aplauso es para todos. Muchísimas gracias.